Gracias por venir a esta pregunta que hoy nos convoca, de qué es la memoria para el psicoanálisis. Para los que no conocen la asociación, que es muy nuevita, la Asociación Cabo Suelto Psicoanálisis, entre lo social y el territorio, voy a comentarles un poco que esta asociación nace como un proyecto común y del encuentro entre psicoanalistas lacanianos en aquel pandémico año 2020, aquel año que nos dejó marca a todos, ¿no? Y surge un poco como resistencia al estilo de vida neoliberal que hace estrago en las personas, ¿no? No por nada, ahora estamos, es Vox Populi que depresión y ansiedad, más que trastornos, están declarados epidemias, ¿no? En esta sociedad en la que estamos hoy. Entonces, como asociación, ¿qué buscamos? Por un lado, buscamos hacer accesible la experiencia del psicoanálisis a aquellas personas que tienen una situación de precariedad económica, y por otro lado, tenemos un interés en poder transmitir el discurso del psicoanálisis, intentando un lenguaje que sea también accesible para otros discursos, para aquellas personas que no están tan vinculadas a los conceptos, a la teoría psicoanalítica, pero sin perder la especificidad teórica o clínica de lo que eso implica, ¿no? Entonces, lo que queremos a través de esto es justamente generar espacios como el que hoy nos convoca aquí para poder dialogar con otros discursos y poder llegar a un intercambio de ideas y de formas de trabajo con otras disciplinas. Entonces, ahora, si les parece, yo le voy a dar paso a Jorge Cordy Brons, psicoanalista, que él va a coordinar un poco la mesa de hoy y después vamos empezando, ¿no? Pues bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar aquí y que ustedes, estén aquí presentes y deseen participar. Sueños y testimonios, inconsciente y discurso jurídico es la obra. A mí se me queda corto decir que es el libro de Fabiana Rousseau, para mí es una obra. Nos emplaza hoy conversar con Fabiana Rousseau, la autora de esta obra, Sueños y testimonios, ¿no? Inconsciente y discurso jurídico, editado en 2024. Digamos, para llegar a provocar los comentarios en debate con la autora y con todos nosotros, contamos con Cecilia Cortés Harma, joven pensadora y psicoanalista argentina en Málaga, miembro fundadora de Cabos Sueltos. También contamos con Francisco Martín, profesor de pedagogía de la Universidad de Málaga, y que tiene un sesgo, un rasgo en nuestra conversación de hoy muy, muy interesante que veré de darle forma y espero de abrir boca para que nos despliegues tu saber al respecto. Francisco Martín exploró muy singularmente la memoria histórica del lado de la derrota en los testimonios de los docentes vencidos y castigados en las postrimerías de la llamada guerra civil. Por razones muy precisas, objetamos el significante guerra civil, dado que se trató de una estirada revolución activa, concepto acuñado por Antonio Gramsci en 1934, en la cárcel después de leer a Maquiavelo una vez más. Y esta revolución activa solo devino revolución que pasó a pasiva de Franco, ¿no? Por necesidades coyunturales para inventar el llamado capitalismo español, recibir el crédito internacional y esquivar la responsabilidad por los ultraderechizados perjuicios
que suscitó y que aún siguen vigentes. Después, por último, servidor Jorge Cordibrons, también miembro fundador, junto con compañeras que aquí están presentes, ¿no?, de la asociación que comentábamos recién. Quería comentar, hacer un homenaje a una señora recientemente fallecida, miembro fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, la señora Jarach, y que viene a cuento con lo que nos convoca. Ella decía, nunca más el silencio. Esto también nos anima a nosotros aquí. La obra de nuestra autora, de Fabiana Rousseau, reúne la experiencia por más de una década de lo que fue inédito en el mundo, el acompañamiento a las víctimas y a la vez testigos. Es la creadora, produjo una síntesis, una reunión de categorías que el discurso jurídico jamás reunió. Víctima estaba por un lado y testigo por otro. Esto lo podremos desarrollar en lo que iremos hablando y espero que con la conversación con ustedes. Este acompañamiento a las víctimas y testigos en el marco de enjuiciamiento, no de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Argentina, y todo hay que decirlo, en la justicia ordinaria, es decir, que el tratamiento que aquí Fabiana Rousseau nos honra con desplegar no es del registro de lo técnico, no tiene que ver con relatos de sueños que sucedieron en el interior de una cura, de un psicoanálisis, sino que son los testimonios, y esta categoría de testimonio creo que la tenemos que conservar muy especialmente, ¿no? Entonces, sostuvo, como les comentaba, el establecimiento de este plan de acompañamiento a víctimas y testigos y la posterior creación del primer centro estatal de asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, doctor Fernando Ulloa, experiencia inédita a nivel mundial. Nos reúne considerar la cuestión que estamos seguros convocará nuestra conversación, a saber, ¿es posible que los sueños sean probatorios de los sucesos histórico-políticos de índole traumática que acontecieron, aun cuando ellos no pueden simbolizar en su totalidad lo ocurrido? Es más, se puede nombrar como lo ha establecido el testimonio de Ángela Urondo, las memorias que las califica de inmaduras, nominación verdaderamente muy novedosa. Memorias inmaduras de sujetos todavía no alcanzados por el lenguaje. Como se ha esgrimido en muchas audiencias para cuestionar su veracidad. Esto demuestra radicalmente que el cuerpo que recuerda es el cuerpo del hablante. Estos sueños que hoy consideramos con ustedes demuestra que sí, que se trata de un cuerpo al cual lo alcanza la lengua. De este modo comienza lo que podemos nombrar como una verdadera ruptura epistémica, una fulgurante novedad en el horizonte del pensamiento y una inédita reunión, como les decía antes, una novedosa síntesis hasta el momento en la práctica jurídica, la construcción de la figura del testigo víctima, que supone que tomando la palabra en una dimensión no toda, instituye
la dimensión del testimonio como un acto de un sujeto, un acto que implica la ética, que tiene una transposición de lo íntimo al plano de lo público sobre aquellas escenas que por la dimensión del agujero que han dejado en la representación resultan innombrables, intransmisibles. Estas palabras no son mías, estoy citando a Fabiana Rosó. El testimonio supone un volver a pasar siempre que los testimonios nos traen a un presente actual los crímenes cometidos y enterrados en un tiempo lógico que entrelaza la historia y el inconsciente, resignificando el sentido, la magnitud y las consecuencias de estos crímenes. Nos interesa señalar a la memoria como un exceso en estado puro y amenazante y amenazador. Son palabras que no significan nada como para entrar en una cadena de sentido. No se inscribe, viene a quedar suelta, solo retorna e impacta sobre el cuerpo rompiéndolo. Esta es la dimensión donde tenemos que hacer un esfuerzo hoy en nuestra conversación porque no se trata de develar lo oculto a través de lo manifiesto. No tenemos el recurso de una simbolización, sino justamente del estatuto de una expulsión. ¿Cómo retorna esto? En realidad la palabra retorno es impropia. Bueno, le damos la palabra, Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar, claro, agradeciendo a la Sociedad de Atando Cabos de que me haya invitado y muy especialmente a la presidenta Margarita Mantilla. Como ya ha comentado, y gracias por esas palabras que has dicho sobre mi trayectoria, yo vengo del ámbito, digamos, de la historia de la España contemporánea. En mi ámbito, durante mucho tiempo, casi de estas cosas porque te va enganchando, fue el tema de la represión, depuración del profesorado. Por tanto, yo creo que en esta reunión quizás lo que me une son las víctimas. Es lo que estamos en cierta medida pues, debatiendo aquí. Tu libro, Fabiana, yo creo que en este momento y aquí en nuestro país es bastante necesario. Estamos ahora cumpliendo este año los 50 años de la muerte del dictador, que murió tranquilamente en su cama, y aún en este país, al contrario que en el tuyo, que había hecho unos juicios que, como el caso de tu libro, que es una respuesta a eso. Sin embargo, en nuestro país aún no ha habido nadie que haya sido condenado a favor de una víctima del franquismo. Hemos tenido incluso que recurrir a tu país con esa especie de, ¿cómo se llamaba? Proceso por las víctimas del franquismo, donde ahí precisamente sí que se ha hecho justicia en algunos casos. Por supuesto, es tan amplio, tan inmenso, que poco se puede hacer. Entrando ya en tu libro, yo he visto en él mucho. Hombre, todos los libros y todos los trabajos que hacemos tienen mucho de nosotros, pero tu libro es algo que tú has vivido. Y no es simplemente transmitir unos conocimientos, sino que es algo que tú has vivido. Entonces, eres parte también de esa propia historia que se desarrolla en el libro. Hombre, de entrada lo sorprendente es la temática, ¿no? del libro, cómo unos sueños pueden ser considerados como instrumento, como vehículo para llevar a cabo a unos criminales, ¿no? A sentarlos en el banquillo. Hombre, yo me imagino que detrás de eso
habría todo un proceso de expertos y tal, que no fue simplemente, mira, que tengo un sueño, no, sería una cosa mucho más desarrollada. Y por eso quizás me gustaría que comentara algo sobre ese particular. ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino que no sería fácil, ahí habría jueces e incluso la misma sociedad que no estarían muy conformes con ese tipo de sentencia. No sé, me gustaría que me hablaras un poco sobre esa cuestión. Desde el punto de vista, claro, yo no soy psicoanalista, desde el punto de vista histórico, tu libro para mí creo que es muy necesario, pero muy necesario porque recobra la memoria. Un catedrático de historia contemporánea, precisamente experto en el tema este de la memoria, Julio Aróstegui, decía: los gobiernos autoritarios que llegan al poder después de una guerra, un golpe de Estado, una de las primeras tareas que emprenden es el control y la memoria de la historia. En ese sentido, los testimonios de Ángela, de Carlos, de Carla, son, digamos, para mi punto de vista, son fuentes orales, testimonios de ese momento, de ese hecho histórico que se está ahí produciendo. Yo lo veo más desde ese punto de vista histórico. Creo que ellos han contribuido no solo a dar a conocer ese hecho y tal, sino que han contribuido a recuperar la memoria. De eso que hay que la dictadura tampoco escondió. Y afortunadamente a ellos y a otros muchos cientos, me imagino, pues se está recuperando eso. Cosa que, dicho sea de paso, a nosotros aquí en España nos cuesta bastante trabajo eso. Al hilo de esto que te estoy comentando, creo que esta recuperación de la memoria también nos recuerda que somos eso, sin memoria no podemos ser, creo yo, personas. Decía Emilio Lledó que ser es esencialmente ser memoria. Y eso creo que también se recupera en estos casos que tú nos planteas. Por todo ello, yo creo que este libro puede ser también, por mí lo es, una pequeña ventana, pues como tú dices en tu libro, los efectos traumáticos de estos casos pueden transmitirse como huella a las siguientes generaciones. Me refiero a que te refieres a que el que sea conocible todas esas atrocidades, pues a lo mejor pues no vuelvan a repetirse. Yo no lo creo, pero bueno, puede ser que así sea. Pero lo que más me ha incitado tu trabajo es a preguntarme con esos casos que tú nos expones, que se les ha reparado en cierta medida a nivel de la justicia, pero ¿qué pasó después en su desarrollo vital? Como tú te planteas, es una pregunta que te la retomo a ti. ¿Se puede reparar algo cuando se ha violado todos los derechos, se ha impedido el rito funerario, se ha hecho desaparecer los cuerpos que permanecen insepultos o tirados en la cuneta, como aquí decimos? Esa pregunta me ha llevado a recordar un caso que no tuvo esa reparación. A una niña que también, como el caso que tú planteas de Ángela, tenía 11 meses cuando a su padre lo mataron, lo asesinaron. El padre era el director de la escuela normal, de la escuela de maestros de Granada, y a este hombre lo fusilan. Lo fusilan por sus ideas, digamos, en favor de la República, de la educación de la República, de lo que es
en sí esa república como Estado democrático, por tener quizá algunas amistades un tanto peligrosas, como era Federico García Lorca, y otra serie de circunstancias pues lo llevaron a matarlo allí en las tapias del cementerio de Granada. Esta niña que te hablo se llama Mariluz Escribano Pueo. Es considerada pues, como una de las poetisas más relevantes de la Andalucía contemporánea. Se la llama también la poeta de la memoria, de la concordia, de la paz. De hecho, recibió el premio de la medalla de Andalucía por esas cuestiones y, bueno, y otra serie de premios. La madre de Mariluz era también profesora de la escuela normal y defensora de la promoción de la mujer, que estuvo trabajando por la creación de un seminario o residencia de señoritas. No. Bien, pues esta mujer, a ella no la asesinan, a ella le incautan todos los bienes, incluso las cuentas del banco, y como castigo por ser desafecta al régimen, y también, aunque no se dice por ser esposa de, se la condenó a traslado forzoso a otra escuela normal en Palencia. Se queda sin recursos con una niña que tiene 11 o 12 meses. Cuando vuelve a Granada, esta mujer se reincorpora a su trabajo sin dinero, menos mal que la familia de Lorca les ayudó y lo acogió allí en su finca, esta de San Vicente, que es donde está ahora el Museo de Lorca. Y Mariluz, la hija, claro, tiene que soportar el miedo terrible de esa mujer, la desazón, el no saber qué puede pasar con ella. Y hay un texto que quería leeros precisamente donde se refleja un poco todas esas preocupaciones de la madre y sobre todo lo que Mariluz intenta hacer luchando por intentar buscar a su padre. Es un poco un texto que me recuerda también a esos sueños, porque en definitiva yo creo que es un sueño lo que ella perseguía con eso. Voy a ver si tengo aquí el fragmento. El fragmento es de un poema de Mariluz Escribano. Es uno de los poemas para mí más bellos, se llama El beso. Y dice así: nadie me lo contó, pero yo sé que mi padre dejó un beso en la almohada. Mi padre se marchó bajo la sombra de oscuros y metálicos hombres y abandonó en mí el nervioso beso de sus labios. No supe más de él. Supe de frío, de hambre, de asombro, de mi madre mirando siempre hacia la nada. Eso que nadie me contó, o esa mirada hacia la nada, que me imagino que es algo que sufrieron pues muchos de las víctimas y que yo he representado en ellas dos, es lo que me hace reiterarte esa pregunta que te hacía antes. Es poco por lo que traía a colación este caso. Bien, y no quiero seguir, luego si eso en el debate comentamos más al respecto. Bueno, y ahora con nosotros. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, tal como decía Jorge hace un rato, esta obra que hoy nos reúne, bueno, este libro, ¿no? Lo voy a dejar por aquí, se podría decir que es un libro que aloja sueños, que los escucha allí donde menos lo esperábamos. Perdón. Gracias.
Decía que los aloja en donde menos lo esperábamos, en el discurso jurídico, justamente, y nos invita a pensar qué lugar le damos hoy al inconsciente en la escena pública. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que el sueño, ese resto nocturno que a veces solo es nuestro, haya encontrado espacio en los juicios. Como si en medio del lenguaje del derecho, rígido, exacto, apareciera una fisura por donde se cuela la verdad de lo traumático. Fabiana nos recuerda, a través del psicoanálisis de Lacan, que despertamos a la realidad no para dejar de soñar, sino para seguir soñando. Lacan, el psicoanalista francés, decía que el sueño es una manera de seguir durmiendo, de mantenernos a resguardo de lo real, eso que en el psicoanálisis es lo imposible de simbolizar, para lo que no tenemos palabras, lo que no podemos nombrar. Por eso, el despertar no es el fin del sueño, sino su continuidad bajo otra forma, una que exige que la memoria no se cierre, que la justicia no se duerma. En este punto, me gustaría preguntarte, Fabiana, para que lo podamos conversar, ¿qué efectos crees tú que ha tenido en Europa y en otros contextos esta apuesta por escuchar los sueños en el espacio jurídico? Lo pienso porque he visto que ahora vas a ir a presentar tu libro a París, a Toulouse, a Madrid. De hecho, lo vienes presentando en diferentes provincias de Argentina. Y me parecía interesante que pudiéramos conversar sobre qué resonancias, qué preguntas y qué desafíos han surgido en esos otros escenarios, así como qué nuevos campos de implicación ves abrirse a partir de esta experiencia que ha llevado mucho tiempo de trabajo, ¿no? Observando la imagen de la tapa del libro, encontré que es el fragmento de un cuadro del pintor Germano Durero que se llama justamente Visión del sueño. La imagen se acompaña de un poema que quisiera compartir y que cito, dice algo así: la noche del miércoles al jueves vi en sueños lo que representa este dibujo, una multitud de trombas de agua que caían del cielo. La primera golpeó la tierra a una distancia de 4 leguas. La sacudida y el ruido fueron terroríficos y toda la región se vio inundada. Fin de la cita. Pienso que, como las trombas de agua de este sueño, el libro de Fabiana sacude, inunda, limpia y arrasa, pero también hace crecer algo nuevo en la tierra removida, y quizás de eso ella nos puede contar un poco más. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a las compañeras, a las colegas y los colegas de Cabos Sueltos por el hermoso recibimiento en esta generosa y hermosa ciudad. Y bueno, la verdad es que cuando uno escucha las repercusiones o los comentarios de lo que uno escribió en otras personas, me viene pasando esto, las sensaciones de una extrañeza. Es decir, la verdad es que no sé muy bien quién escribió este libro. Digamos, entonces, bueno, es un poco extraño porque a su vez es verdad lo que decía recién Cecilia, hay una repercusión muy distinta en cada uno de los lugares en donde voy. Y bueno, después quería comentar un poquito sobre eso. Lo que había pensado era hacer un contexto para que se entienda un poco cómo surge este trabajo de poner a trabajar los testimonios y los sueños, en qué marco y en qué Argentina. A su vez hay que decir que esa Argentina ya no existe más, entonces también fue algo que ocurrió hace muy poco tiempo atrás en términos históricos, pero bueno, hay una sensación de extrañeza también en ese punto, ¿no? Pero bueno, en principio quería contarles que a mediados de los años 2000, estamos hablando de hace 20 años atrás, se instituyó en la Argentina una política pública implementada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que se sostuvo hasta la llegada del actual gobierno. Bueno, si es que se puede llamar así. La misma estaba referida a políticas de la memoria
en torno a los acontecimientos traumáticos que se desencadenaron en la década del 70 en lo que se dio en llamar terrorismo de Estado. Este concepto, sé que hay alguna, digamos, diferencia respecto a lo que se puede considerar el terrorismo de Estado, quizás en Argentina o en España, porque son modos de denominar esos acontecimientos traumáticos muy distintos. Pero en Argentina se lo ha llamado de distintas maneras en el contexto de dónde trabajamos, dónde pusimos en juego este dispositivo que voy a comentar, lo hemos dado en llamar terrorismo de Estado. Desde el interior de ese ministerio resaltamos que no se trató, en este caso, de un ministerio de salud o una instancia de salud mental, sino un ministerio de justicia, ¿no? Un pequeño grupo de psicoanalistas produjimos dentro de ese espacio entonces diversos dispositivos de intervención y de transmisión que tenían por objeto trabajar sobre los efectos, las marcas y la actualidad de aquellos acontecimientos traumáticos, junto con los servicios de salud mental en las distintas provincias del interior del país. Casi simultáneamente se puso en marcha un proceso de enjuiciamiento a los responsables de los crímenes de Estado que a partir del 2006 se diseminó por todo el país con miles de audiencias públicas y con un planteo judicial bastante novedoso en materia de crímenes de Estado hasta ese momento, dado que no se crearon tribunales especiales para juzgar hechos ocurridos en décadas anteriores como había ocurrido en otras experiencias mundiales, por ejemplo en la ex Yugoslavia, en Ruanda, sino que fueron los propios tribunales ordinarios y federales de la Argentina los que llevaron adelante este proceso. En ese marco, y lanzados a una experiencia inédita a nivel mundial, este modesto grupo de psicoanalistas que integrábamos el equipo de profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos, creamos el plan de acompañamiento a víctimas testigos que posteriormente, debido a la cantidad de consecuencias que comenzaba a arrojar ese movimiento testimonial totalmente incalculado, hizo que tuviéramos que ponernos a pensar entonces en cómo atajar esas consecuencias. Y a partir de ahí comenzaron a surgir una cantidad de dispositivos que además del acompañamiento tuvieron que ver con la atención clínica a las personas que daban sus declaraciones, a la evaluación de daños de estas personas en el marco de las leyes reparatorias que el Estado había lanzado para de alguna manera reparar no solo desde la dimensión económica, desde la traducción económica del daño, sino también en términos de la reparación simbólica. Y entre las dimensiones de la reparación simbólica, la de atención en salud y en salud mental en singular es una de las más importantes. En ese contexto entonces dijimos, bueno, tenemos que ir un paso más allá. El Estado ha puesto a hablar a las víctimas, ahora tenemos que atajar esas consecuencias. Esto no estaba calculado, ¿no es cierto? Pero finalmente lanzamos un centro de asistencia, un centro estatal, y como directora de ese centro sostuve la confluencia de experiencias clínicas basadas en distintos recorridos que traíamos dentro de ese pequeño equipo, donde junto a organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas nos interesamos en poder aportar a la construcción de una política que se inauguraba en ese momento en el país. Y en realidad hay que decir que a nivel mundial se inauguraba una política en donde se empezaba a redefinir qué era una víctima para el Estado, qué significaban las políticas reparatorias, qué significaba el concepto mismo de víctima, cómo empezaba a ampliarse. Es decir, que alrededor de los años 2000 comenzó a haber, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, una nueva resignificación de todas estas cuestiones. Entonces un poco fuimos acompañando también ese proceso mundial. Y en realidad lo que nosotros podíamos aportar como psicoanalistas a ese trabajo, a esa construcción, era algunas coordenadas teóricas que implicaban introducir a estas personas que eran vistas solamente como víctimas, digamos, ¿no? O sea, el fuerte impacto de la victimización también. Ahora, 3 décadas más tarde, como era en ese momento, de los hechos trágicos, en donde el Estado decidía comenzar a escuchar estos relatos, nosotros introducíamos al sujeto del inconsciente que se disponía a declarar desde otra temporalidad, absolutamente diversa a la mera temporalidad cronológica. Durante esta experiencia, nosotros supimos de entrada
que estábamos haciendo lugar a un sujeto inesperado por el discurso jurídico, un sujeto distinto al de la reproducción técnica de los hechos objetivables. Estábamos convirtiéndonos entonces, así nos llamamos en ese momento, en traductores entre el testigo y el hablante ser, ya que sin lugar para esa temporalidad inconsciente, los testimonios como tales podían fracasar. Esta experiencia del tiempo lógico, absolutamente ajena al discurso de la técnica judicial, dividió a los jueces en sus certezas. Un poco voy respondiendo también a varias de las preguntas que surgieron aquí, ¿no? Después las vamos a ampliar. Dividieron a los jueces en sus certezas. Era la primera vez que los jueces, digamos, conducían procesos en donde las víctimas del Estado les dirigían a los jueces sus declaraciones, y el impacto que esto tuvo fue impresionante, ¿no? A la par que iban hablando estos testigos, esta potencia testimonial empezaba a emerger, se iba constituyendo también, esto mismo iba constituyendo al dispositivo testimonial. No es que existía un dispositivo testimonial y entonces ahí, sino que esto iba constituyendo al dispositivo testimonial mismo. Ninguno de nosotros sabíamos qué estábamos haciendo. Yo estoy segura, ahora 20 años después, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Lo que eso significaba, que estábamos tocando, quiero decir, ahí. Y sobre todo porque ese dispositivo testimonial se convirtió también en una superficie de inscripción que abría condiciones de posibilidad para una nueva relación de las marcas traumáticas de cada sujeto, cada uno, con la justicia, con la verdad y con la memoria. Y de un modo impensado, este movimiento testimonial comenzó a dar lugar también a una reactualización social de lo padecido, no ya solo a quienes daban su declaración 30 años después, sino como una especie de despertar social, ¿no? Las salas de audiencias en esos años comenzaron a poblarse de estudiantes, investigadores, organizaciones sociales, tanto locales como internacionales. Venían investigadores de todo el mundo a ver de qué se trataba eso, qué estaba pasando allí adentro. Quería comentar un poco ahora sobre el testimonio, algunas coordenadas en relación específicamente a esto, dado que este trabajo nos sometió a nosotros, al equipo, y a los jueces, y a los funcionarios públicos, y a todo el Estado, a tensiones de todo orden, ¿no? Obviamente. Introducir a este sujeto dividido por efecto del lenguaje, y no solo a la víctima generalizada que arroja el dispositivo concentracionario, y posiblemente como ningún otro dispositivo, porque la víctima de la experiencia de un campo de concentración es una víctima casi absoluta, podríamos decir, ¿no? O sea, parafraseando un poco a la figura de musulmán que menciona Primo Levi y retoma Agamben. Entonces, nuestra apuesta fue, en pleno territorio del derecho penal y en su intersección con el discurso estatal de los derechos humanos, hacer lugar a este otro sujeto. Para la víctima del terrorismo de Estado, entendida como una víctima radical, existen ya de antemano todo un universo de categorías de las que puede disponer antes de empezar a hablar, ¿sí? Y todas las clasificaciones sobre la víctima ya de entrada la hablan, sin necesidad de ninguna otra cosa. Pero hablar en nombre propio, cada víctima, para esgrimir, digamos, su verdad singular, sin dejar de lado, por supuesto, que esa verdad habla también de un acontecimiento social y además de el acontecimiento social con mayores marcas o marcas, digamos, más impresionantes en la historia de la Argentina. Pero, bueno, esa interpelación de cómo hacer lugar a las marcas traumáticas, pero en el caso singular de cada sujeto, fue algo que nos interpeló muchísimo. ¿Cómo podíamos hacer para custodiar entonces ese lugar? ¿Qué discurso se podía mantener a salvo en medio de este aparato generalizable de las prácticas de justicia cuando nos sumergíamos en el interior mismo de lo traumático, ¿no? ¿Cómo podíamos sostenernos desde la ética del
uno a uno al interior del campo de la técnica y de las políticas públicas, porque no era solamente al interior de la técnica, era además de las políticas públicas en el marco del discurso del derecho penal dentro de un Estado, es decir, todo alrededor estaba plagado de categorías, digamos, y de absolutos. Estos fueron algunos de los interrogantes que nos atravesaron en medio de la invención de esta praxis clínico-jurídica, la podríamos llamar así, en un escenario cruzado por delitos de lesa humanidad. No nos faltaba ningún significante absoluto, digamos. Entonces, todos estaban atravesando a los testigos en ese momento, pero también nos atravesaban a nosotros, ¿no? El pasaje, entonces, por el lugar mortífero de los centros clandestinos de detención, que es el modo en que se denomina en la Argentina los campos de concentración, ¿no? que hubo más de 500 en la Argentina. El pasaje entonces por el lugar mortífero de los centros clandestinos de detención, donde se había arrasado la dignidad, la posibilidad de asumir decisiones propias, el derecho de asentir subjetivamente sobre los propios actos, hasta las decisiones más íntimas, produjo una figura contundente, la víctima de lesa humanidad. Como decíamos recién, plagada entonces de significaciones y estándares técnicos. Una figura consignada por una vasta bibliografía, una contundente nosología evaluatoria, una especializadísima clínica política, en donde, sin embargo, quien acude a la cita del dispositivo clínico o testimonial, en el caso del acompañamiento en esas declaraciones, es siempre un sujeto que encontramos en otro lugar. No está nunca del todo ni solamente allí en donde habla de los hechos atroces. No está únicamente en lo que se espera escuchar de él. Está en las fisuras de ese discurso. Está en lo inaudible de ese relato y está en el intervalo de los significantes. En estas narrativas consistentes, coaguladas, que el testimonio jurídico le exige a las víctimas testigos, quien puede responder es el sujeto, topándose siempre con lo imposible de significantizar, con lo real. Este real del que hablamos en el terreno discursivo de las víctimas de delitos de lesa humanidad está hecho de otra estofa. No es solo el real a secas de la existencia hablante, sexuada y mortal. Hay que superponerle una articulación más que siempre es imposible, siempre es fallida, pero con un importante peso paralizante como es lo horroroso e intraducible de los acontecimientos que se salen del lenguaje, ¿sí? Porque es eso lo que hay que escuchar en definitiva. Si bien, como ya mencionamos, ellos no constituyen la verdad todo el sujeto, advertimos que en lo tocante a este campo victimal, el discurso configurado en torno a él lo impregna y lo totaliza totalmente de sentido. Es más, lo invade por completo, introduce un exceso de sentido con el que carga esta particular víctima estatal. Como refirió hace pocos días atrás una paciente que es sobreviviente de uno de los centros clandestinos conocidos en Argentina o que tuvo más impacto a nivel mundial, como es la Escuela de Mecánica Armada, la ESMA, ella decía, la palabra víctima es una palabra malograda. Falla al intentar definir lo que nos sucede con lo que nos hicieron. Hay mucho más que eso en la categoría. Frente entonces a la sacralidad que esta investidura y la pregnancia de los ideales en torno a la víctima conllevan, y esto lo podemos hacer extensivo a cualquier práctica en donde haya víctimas, ¿no es cierto? Que no es necesario, yo lo transmito desde la experiencia que llevo adelante, pero digamos, podemos pensarlo en cualquier otra cuestión vinculada al tema de las víctimas, porque digo, hay una pregnancia de los ideales también en torno a cualquier víctima, aunque no sea de terrorismo de Estado. Esta figura de la víctima como tal se convierte en una figura con mayúsculas y se espera de ella la entrega radical a ese sentido, ¿no? Sin embargo, el exceso traumático requiere siempre una invención, una lengua fuera de lo universal. Se trata de soportar eso que es imposible de transmitir aún para todos. Y la extrañeza que invade al testigo frente a lo traumático implica la confrontación con una verdad íntima
que se torna extranjera para quien la porta y solo es enunciable como una verdad éxtima. Trabajamos entonces en esta experiencia sobre un campo de invenciones neológicas, es decir, un campo instituyente, conjetural, sin garantías y con fisuras, con muchísimas fisuras. La figura del testigo víctima es un concepto liminar y la experiencia concentracionaria puede convertirse en una rígida teorización que, si bien permite hacer serie con el discurso sociológico, con el discurso jurídico, limita y acota todo lo que dentro de esta categoría se encuentra cada vez que se escucha a un sobreviviente. Quería marcar que entonces, respecto de la orientación psicoanalítica que intentamos darle a este dispositivo de acompañamiento, que fue también una singularidad y hasta una locura, yo diría, haber introducido al psicoanálisis en este dispositivo estatal por esos años. Hubo condiciones particulares para que eso sucediera, evidentemente, pero que la orientación psicoanalítica por lo real, bajo la perspectiva del no todo, se diferencia en esta clínica de los discursos de lo psicosocial y de las perspectivas del estrés postraumático que suelen empujar a una identificación masiva con la figura de la víctima, tornándose imposible de agujerear, de fragmentar y proponiendo un único nombre ante el otro de la referencia social. Esto lo marco porque la verdad es que cuando nosotros empezamos a trabajar en este terreno de las víctimas del terrorismo de Estado, lo primero que encontramos cuando recorríamos los servicios de salud mental y los hospitales públicos y tratábamos de ver dónde podíamos armar una red de derivaciones para las personas que declaraban en la Argentina y que después de eso quizás podían requerir un tratamiento psicológico, un acompañamiento, una asistencia, nos encontrábamos con que inmediatamente lo que nos ofrecían eran los servicios de estrés postraumáticos, porque es lo que va de la mano, lo que se sobreentiende de la práctica con el campo victimal, ¿no? Entonces, esto era lo que había en ese momento. Pero en el terreno de la experiencia concentracionaria, ese monumento a la perplejidad que hace la moral sadiana desencadenada el cenit del poder, del goce sobre el cuerpo del otro, escuchamos permanentemente diagnósticos por doquier, como el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, aquel que ofrece una fijación al traumatismo, a mi modo de ver, fundamentalmente a mujeres que atravesaron por experiencias inenarrables y que se las sustrae a ellas con esta categorización que se les ofrece de entrada, se las sustrae de la posibilidad y del derecho al segundo tiempo traumático. Es el segundo tiempo del trauma como un derecho para poder reescribir, para poder hacer otra cosa con esa historia, ¿no? Bueno, en este sentido y en el marco de esta experiencia, comencé a pensar en el inestimable valor probatorio que los sueños tienen para el acervo testimonial de los juicios. Si son leídos, estos sueños bordean, construyen, en el sentido que la construcción tiene para Freud, como política del fragmento, como señuelo del olvidado, una verdad que se funda a partir de la potencia arrasadora y desconocida incluso para el sujeto que sueña, que es la verdad de lo inconsciente, ¿no? Esa verdad se dirige al soñante interpelándolo del mismo modo que muchos de los recuerdos que emergen en un juicio interpelan al testigo que los recuerda. Eso es lo que hace que en este libro yo diga que testimoniar y soñar son entonces dos actos subjetivos constituidos por una proximidad lógica. Y como señala Freud, a cada construcción la consideramos apenas una conjetura que aguarda a ser examinada, confirmada o desestimada. Así también entonces los sueños son un reducto real de lo inconsciente que recuerda lo imposible y allí anidan acontecimientos traumáticos inefables que retroactivamente se inscriben bajo formas éticas de reconstrucción, pero exigen la convicción subjetiva como prueba. Es decir, confrontan al sujeto a grandes decisiones, estos recuerdos, como los sueños, ¿no?
La primera de esas decisiones es si se hace lugar o no a ese sueño, si se hace lugar o no a ese recuerdo. Guiados por la gran pregunta freudiana, si debemos asumir la responsabilidad por el contenido de nuestros sueños. Si bien esta pregunta la formula en torno a la responsabilidad moral por el contenido onírico en 1925, en nuestro caso nos interesa resaltar que el único sujeto al que puede dirigirse el psicoanálisis es el sujeto responsable de aquello que incluso desconoce de sí mismo, porque es allí en donde radica el último e inapropiable reducto de libertad que lo asiste. Sin esa responsabilidad, entonces nosotros no podemos dirigirnos a un sujeto, ¿no?, que pueda dar cuenta de aquello que desconoce. Y entonces acá el problema de la verdad y el problema de la veracidad, de lo que se recuerda, qué significan, ¿no es cierto?, esos recuerdos, entra en todo un rulo, un vericueto que es precisamente el fundamento central de la defensa de los represores, de la defensa de los genocidas, cuando en cada una de las audiencias siguen insistiendo con que no se le puede dar ningún valor probatorio, no ya a los sueños, a los recuerdos, que no se puede recordar después de tantas décadas y que entonces en esa lógica de lo que es el recuerdo y lo que es la memoria para el discurso jurídico, evidentemente, es decir, el fundamento de la defensa es no se puede recordar después de tantos años. Esto hasta el día de hoy, desde que comenzaron los juicios, que ya llevan 25 años, 20 años. Me quería referir ahora cortito entonces a uno de los sueños que mencionaron mucho acá, como para darles una idea de qué se trata ese sueño y por qué estamos hablando de estos sueños, digamos, en el marco de los juicios, ¿no? Es un sueño recurrente que adquiere la categoría de recuerdo de infancia. Ángela, que además acá mencionaba el apellido, Ángela Urondo, que es la hija de un famoso poeta argentino desaparecido, y su madre también su madre fue asesinada y su padre está desaparecido. Ángela narra que este sueño tuvo lugar entre sus 2 y 15 años, cuando aún no sabía nada de su verdadera historia, y que sorpresivamente se interrumpe en la adolescencia ante un acontecimiento imprevisto. Y allí, frente a ese acontecimiento imprevisto, surge la pregunta que la despierta. ¿Estaba yo allí? Esta es la pregunta de Ángela. Como si esa suspensión del sueño certificara que todo sueño es la repetición de una pérdida que insiste hasta ser recuperada por una vía significante. Ángela asume la decisión rubiconiana de transitar esta pregunta sin saber que la llevaría mucho más lejos que el desciframiento de un sueño y que asumiendo esa pregunta, por eso recién mencionábamos el problema de la responsabilidad, ¿no es cierto?, que asumiendo entonces esta pregunta sería representada por nuevos significantes. Al despertar, descubre que el apellido que llevaba no era el que le correspondía, por ejemplo. Entonces refiere: recién allí supe que el poeta Paco Urondo, del que yo era admiradora, era mi padre. Esto ocurrió cuando ella tenía alrededor de 19, 20 años. Durante la dictadura argentina, sus padres habían sido víctimas de un atentado en el auto que viajaban cuando ella tenía 11 meses, que es lo que mencionaba recientemente, y también se encontraba ella en ese auto. Pero nunca supo su historia, de la cual era la única sobreviviente. A su padre lo asesinaron en el atentado, lo dije al revés recién, mientras que su madre fue trasladada a un centro clandestino donde sobrevivió unos días. Luego se supo que Ángela también había sido llevada junto a su madre a ese lugar. Podemos pensar que el sueño recurrente de Ángela no se inscribe en la perspectiva del sueño traumático, sino más bien en el sueño que oficia de sutura, al modo fantasmático de lo que no tenía modo de ser drenado por otra vía y donde la irrupción de lo traumático inicial en el contexto de aquellos acontecimientos extremadamente violentos amenazaban con irrumpir perforándolo todo. En el sueño siempre volvía un estallido que
la sobresaltaba, ¿no? La decisión que asume al responsabilizarse por el encuentro contingente con la pregunta por ese sueño la llevó hasta la justicia. Por eso me parece muy importante marcar también el problema, recién hablamos de cuál es la verdad, de la contingencia en relación con la verdad, ¿no? Para el psicoanálisis. Las investigaciones que comienza a hacer sobre los hechos que la tuvieron efectivamente como víctima hicieron que en el juicio por el asesinato y desaparición de sus padres sea convocada como testigo. Ella decide declarar comenzando con ese sueño, que fue la única prueba verdadera, entre comillas, la única prueba verdadera con la que contaba para relatar su historia, el sueño recurrente. Si no hubiera ido más allá en su pregunta, si no hubiera asumido aquel yo estaba allí, su nueva inscripción en un orden genealógico hubiera quedado cercenada y la insistencia onírica solo sería un sueño. Lo imprevisto cambia su destino y encuentra un modo singular de comenzar a acercar lo real. En su declaración dijo: la mía es una memoria inmadura y es una memoria traumática, una memoria de shock. Si yo pudiera elegir recordar algo de cuando era bebé, elegiría recordar a mi mamá cantando una canción de cuna. Sin embargo, en el sueño me volvía un estallido, un impacto. Ahora sé que es un recuerdo. Ella se refiere ahí al impacto de lo que ocurrió en el auto donde ella estaba. Un sueño que es la prueba de lo vivido y no al revés. ¿Cómo pueden estos sueños llegar tan lejos en su insistencia? ¿Cómo pueden bordear con tamaña cautela la verdad insospechada del sujeto que lo sueña y así despertar o dejar dormir a los testigos? Es en su encuentro con el acto psíquico de soñar donde se evidencia la existencia del parletre a través del retorno que se produce de la vertiente real, hallando un modo de representación que hace posible mostrar a medias lo insignificantizable. Cierro con una frase de la querida Luciola Macedo, que hizo el prólogo de este libro, una querida psicoanalista brasilera, donde ella en el prólogo dice: al transmitirse el exceso traumático a través del trabajo de los sueños, al darles legibilidad y un lugar de inscripción, sacando a la luz su valor de verdad, se subvierte la lógica universalizante del derecho. Sueño y testimonio establecen otra relación con el tiempo, cuya pulsación nos viene dada no por la pesadilla de la historia, sino por la vida del lenguaje. Me parece hermoso. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy tentado, casi vorazmente tentado en fin, a hacer unos comentarios interrogativos a Fabiana. Por supuesto, si hay alguna cuestión que quieran comentar, yo me espero y les hacemos lugar a vuestra pregunta, comentario, lo que sea. En fin, lo que quería conversar y comentar, Fabiana, es que es interesante, ¿no? Porque hay elementos que los has dicho por activa y por pasiva, ¿no? Es decir, esto sucede, ¿no? En una escena judicial que tiene unos protocolos estrictos, una liturgia determinada que la hace posible, y todo lo que cae por fuera de esa liturgia no es considerado algo que pueda ser establecido un comentario en una sentencia. Entonces, la primera subversión es reunir testigo y víctima. En segundo lugar,
es una verdadera grosería lo que has hecho, porque, es decir, claro, ahora explico en qué sentido grosería, digo, porque has agujereado la metafísica, la eternidad de la víctima, ¿no? Es decir, que son chollos, ser víctima es un plazo fijo eterno, y sin embargo, no queda agujereado. La figura que lo agujerea, se me ocurre, corregime o lo podemos pensar, es justamente la ausencia que el testimonio inscribe. Y ahí viene también una referencia de Fabiana que me pareció hermosa, que es la referencia al cuento de Borges relativo a Funes el Memorioso. Funes, en memoria todo, es un neologismo, memoria está mal dicho, pero lo digo a propósito así, pero sin embargo no se acuerda de nada. Es decir, y esta es una cuestión que me parece, ¿no?, que hay que marcar también con otro elemento. Esto no tuvo lugar en la intimidad de una consulta generada por una demanda. Yo creo que de todo esto tenemos que extraer consecuencias. Me parece que Francisco ha captado muy bien porque en el primer verso del poema de esta señora que con 11 meses perdió a su padre en el fusilamiento, es decir, habla justamente de una figura que es un constructo, un beso en la almohada, que no deja huella. Y este es el problema que ha traído Fabiana Rousseau y que me parece que es lo fulgurante. En fin, agradecido y muy contento por esto que compartimos, ¿no? Porque no nos olvidemos que, como comentaba Francisco, es decir, esto no es algo que tenga lugar desgraciadamente en España. De hecho, en la película Madres Paralelas sale el expresidente, por decir una palabra, el señor Mariano Rajoy, en un telediario diciendo alegremente que no había gastado un euro en memoria histórica. Entonces, es como que en esto hay que recoger el guante, pero recoger el guante por el lado de cómo justamente aquello que no se recupera porque sea un retorno de lo reprimido, sino qué podemos hacer, ¿no?, para que lo excluido, lo expulsado, Freud usaba una palabra, expulsión, Ausstoßung era en alemán. Es decir, entonces claro, esto es una manera, es un registro no técnico, pero donde el sujeto puede advenir. En este sentido me parece una propuesta apasionante y que creo que la tenemos que continuar, y sobre todo en Cabos Sueltos, por esa dimensión que reúne a lo social y al territorio. Así que agradecidísimo, Fabiana. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por el texto que acabo de adquirir. Así que no tengo una pregunta específica sobre el texto en sí, solamente que infiero que te gusta Pascal Quiñer y ahí compartimos muchísimo. He visto que denominas el terrorismo de Estado como entidad clínica y esto sí me ha conmovido profundamente. He sido también víctima en un momento dado de la cuestión militar argentina, he estado preso con muchas consecuencias y que lo pongan como una entidad clínica me ha parecido muy importante, fundamental. Lo que te preguntaba, dado que este libro también puede ser una advertencia con lo que nos viene, es que cuando te refieres al capítulo de Clara, también das cuenta del peligro que estamos corriendo con el ascenso del neoliberalismo, que es una destrucción de los legados simbólicos. Como tú bien lo dices aquí, destruir un legado simbólico es un crimen porque no permite a las víctimas dar cuenta de su testimonio, dado que todo testimonio, como es lógico, se basa
en algo de legado simbólico con los agujeros pertinentes que tú has nombrado. Entonces, la pregunta venía por ahí, que si no se merece también una entidad clínica esta epidemia neoliberal que tenemos de tanto peligro y del que antenoche fuimos testigos en Argentina de algo dramático, patético, ¿no? Sí, bueno, con toda desfachatez, ¿qué pasa que no preguntan? Anda, nuestra presidenta, bien. Yo quería preguntar, Fabiana, acerca de... me interesa mucho la praxis sostenida en un acompañamiento, como ha subrayado Jorge Cordy, no en el marco de una relación transferencial, psicoanalítica, no en el marco de una consulta, no en el marco de un equipo de salud mental o, como tú decías, de una atención postraumática, sino en el marco de un acompañamiento. Es donde surgen formaciones del inconsciente, recuerdos, sueños, bueno, podríamos decir la posibilidad del sujeto de poder bueno, poner en algún lugar, simbolizar algo, retomar algún trazo de una huella que quedó inscrita y no simbolizada. Me interesa mucho esa praxis del acompañamiento. ¿Por qué? Porque la Asociación Cabos Sueltos tiene una vocación marcadamente social, marcadamente en el territorio. Esto traduciéndonos, ¿no? Lo que queremos decir es que queremos acercar la posibilidad de que el discurso psicoanalítico se convierta en una posibilidad de una experiencia para la gente que, sobre todo, para la que no tiene recursos económicos y desea hacer esa experiencia. Bueno, de cualquier manera, no solo queremos que sea una práctica clínica, sino también social, acercándonos a los barrios, a través de actividades culturales también, en fin, en toda esta política nuestra de la asociación, esta praxis de acompañamiento es fundamental porque son pocas las personas que van a hacer una demanda de análisis y son pocas también las personas que, bueno, van a una consulta psicológica o psiquiátrica y ahí se encuentran un psicoanalista. Bueno, ¿por qué? Porque el psicoanálisis, digamos que está muy denostado en España, ¿no? Entonces somos pocos y hay muy poca demanda. Pero en lo social sí hay una posibilidad de acompañamiento, ¿no? En dispositivos sociales, sanitarios, educativos. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más porque es un desarrollo, me parece muy, muy importante, como de un acompañamiento. También sé que te estoy haciendo una pregunta complicada, ¿no? Pero bueno, un poco lo que se te ocurra de ese acompañamiento, de esa oferta que entiendo que hacíais de acompañamiento a personas que habían tenido una experiencia de tortura. Bueno, pudo surgir todas esas formaciones del inconsciente que son el efecto de un trabajo de elaboración, ¿no? Pero no solo, hace falta que alguien esté ahí para que el sujeto pueda emerger, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Hacemos todas comentarios. Bueno, a mí me parece que en relación a lo que decía Ricardo, ¿no? Me parece que una cosa es pensar que, digamos, ese acontecimiento social como fue el terrorismo de Estado haya tenido que pensarse como una construcción que apoya, digamos, a quien escucha esto desde la clínica, ¿no? O sea, yo pongo en el libro una categoría clínica, pero en realidad es para poder hacer pie en algo que excede a esto que recién decíamos que es, digamos, lo traumático o
aquello que excede a lo horroroso de la existencia, ¿no es cierto? El sexo hablante inmortal. Como esta superposición con algo que además es un acontecimiento que viene del exterior, de esta experiencia, bueno, concentracionaria, y que se anuda o se desanuda con este otro horror por el cual, digamos, estamos todos atravesados, ¿no? Me parecía importante en ese sentido aportar la idea del acontecimiento, digamos, social como una especie de diferencia entre el traumatismo y el traumatismo, digamos, ¿no? Es decir, lo traumático para cada quien me parece fundamental, sin olvidar que esto es en el contexto de un acontecimiento social, porque también trae algunas derivas que nosotros mismos, y por eso también decía todo el tiempo en la presentación que es un campo paradojal, contradictorio, que nos pone frente a un montón de preguntas y de inconsistencias fundamentalmente, que por un lado uno dice, bueno, todos en Argentina, bueno, en España se puede decir lo mismo, pero todos fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Pero también Hannah Arendt dice, bueno, si todos somos víctimas, nadie lo es. Si todos somos responsables, nadie lo es. Es decir, también ahí hay algo que empieza a operar respecto de, bueno, está bien, pero ¿qué hace con eso cada quien? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Cómo impactó? ¿Qué ocurrió? También para instalar y abrir esta cuestión de que el hecho de que hayan sido atravesados por la experiencia concentracionaria no los convierte en la víctima eterna, en la eternización traumática, ¿no? A pesar de que nosotros decimos y teorizamos dentro del marco del Estado acerca del daño, porque era una de las exigencias también, digamos, del Estado, cómo una persona merece o no merece recibir una reparación económica de acuerdo a cómo le demuestre ese daño al Estado, cuán dañado está, cómo se puede mensurar ese daño. Bueno, este problema está, digamos, en todas las instancias públicas, ¿no es cierto? O muchas de ellas. Y entonces nosotros decimos, bueno, es que a un delito imprescriptible, como es el delito de lesa humanidad, que es una actualización traumática permanente, le corresponde un daño imprescriptible. Ese daño no prescribe. No prescribe para que esa víctima se presente al Estado 20, 30, 40, 50 años después, que es en el momento en que puede, digamos, subjetivar esa situación, esa pérdida, ese daño. O nunca, qué sé yo. O lo pueden subjetivar las generaciones venideras, ¿no? Es decir, bueno, todo esto es lo que no se puede categorizar. Entonces yo creo, a la pregunta de Ricardo, que no sé si nosotros tendríamos que seguir agregando teorización, es decir, categorías y categorías, ¿no es cierto?, a esto. Yo creo que quizás el desafío es sostener, sustraernos, ¿no es cierto?, sostener el lugar del no todo, sustraernos a esas categorías y decir, bueno, sí, el discurso neoliberal, todo lo que ya sabemos, lo que ocurre, lo que estamos atravesando en este momento a nivel mundial, que nos tiene a todos desorientados, desencajados, absolutamente desatados de todo. La sensación es esto, que todo se desata. Y que lo que hay que atar no está por el lado de la categoría. Lo que hay que atar está por el lado de sostener eso que no entra en la categoría, ¿no? En ese mar de claves, de apps, de categorías en las que vivimos, porque es absolutamente enloquecedor. Y cuando nosotros entramos a trabajar en este espacio, en ese mar categorial, ¿no?, nos encontramos precisamente con que lo que teníamos que o podíamos acompañar era ese pequeño espacio que se armaba y se desarmaba todo el tiempo, ¿no?, ese pequeño agujerito que se abre en la singularidad de cada persona que pasaba por ese dispositivo.
Y precisamente la palabra acompañamiento también fue muy cuestionado por nosotros en ese momento, porque también hay toda una categorización ya de antemano con la palabra acompañamiento, qué significa en el marco de la psiquiatría, en el campo de la psicosis, es decir, qué es lo que se ofrece, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, el acompañamiento por ahí también es algo que, pero de algún modo hay que nombrar las cosas, ¿no? Entonces lo que pensamos era que este acompañamiento no era tal como se describe desde las perspectivas más psiquiátricas, ¿no es cierto? Sino en la dimensión de hacer de soporte a aquello que pudiera emerger en esa escena, en la escena testimonial. Que quizás no era en el momento de la declaración, quizás era un tiempo después, en el momento post-testimonial, o quizás era antes del testimonio, cuando una persona recibe el llamado telefónico del juzgado y le dice usted va a ser testigo en esta causa y tiene que declarar lo ocurrido y no puede mentir y, bueno, y tendrá que decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, todo esto que se le viene encima al sujeto que escucha ese discurso y que no sabe qué hacer con ese discurso porque empiezan una cantidad de vacilaciones y cuestiones muy complicadas y todo tipo de sintomatologías que se despliegan a partir de allí. Era eso lo que queríamos acompañar, es decir, hasta donde se pudiera, hasta las puertas la decisión de cada sujeto con eso, ¿no? Por supuesto que al tratarse de una política pública, hasta luego. Al tratarse de una política pública, inmediatamente venía la exigencia de generalizarlo. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Todas las personas que llegan al dispositivo tienen que ser acompañados por los psicólogos que tienen que ofrecer de determinada manera, bla, bla, bla. Bueno, entonces no, este fue el desafío, este fue, digamos, la insistencia. Era poder escuchar hasta dónde cada sujeto quería ser acompañado, ¿no? Es decir, aquellos que, por ejemplo, concretamente querían que los acompañáramos en la audiencia, los que decían, bueno, no, quiero tener algunas conversaciones previas porque, por ejemplo, yo tenía una paciente que me planteaba, desde que me llamaron del juzgado para declarar, lo único que sueño es con esa declaración, pero resulta que en el sueño, en el momento en que yo tengo que decir lo que me ocurrió, empiezo a hablar como si yo fuera la culpable. Entonces ella estaba desesperada con esto. Me decía, yo no voy a declarar porque lo único que falta es haber esperado 30 años para declarar y que vaya y diga soy culpable, ¿no? Entonces, ¿culpable de qué? Y empezó esto en el marco de esas entrevistas a, digamos, enviarla a ella. ¿Qué era la irrupción de esto, ¿no? ¿De qué se trataba? Y bueno, ella me contaba a su vez que quería esas conversaciones con nosotros porque se había tratado durante muchos años quizás con expertos en estrés postraumático y que inmediatamente lo que aparecía cuando ella ya de antes señalaba el problema de la culpabilidad era, bueno, eso se trata, digamos, de la culpa del sobreviviente, ¿no? Que también está estandarizado. Ella decía, pero no es eso. No sé lo que es, pero no es eso. Entonces, poder escuchar en ese... Quizás fue esto lo que escuchamos con ella. Esto fue el acompañamiento, vamos a decir. Es decir, lo que decías, Marga, es que yo creo que se puede... que el discurso psicoanalítico puede tener incidencias en cualquier lugar. Esto es lo que a mí... Y me da mucha pena a veces pensar que nos perdemos, ¿no es cierto?, desde el psicoanálisis por intentar no desdibujar esa dimensión psicoanalítica, es decir, nos perdemos de poder escuchar acontecimientos que merecen la dignidad de ser escuchados desde el lugar de la singularidad, ¿no? Sobre todo los acontecimientos que nos atraviesan a todos socialmente. Y además porque desde el origen del psicoanálisis esto estuvo también en el centro de la escena, ¿no? Es decir, siempre estuvo en el centro de la escena este problema de lo social, de alojar esa escucha, digamos, de hacer lugar a este sujeto, digamos, que puede emerger
hace poco hablaba con unos colegas de Brasil que ponen sus sillas los sábados en un pueblo perdido en las afueras de San Pablo y pasa la gente a contar lo que les pasa o contar su sueño o contar su problema y se van y por ahí vuelven o por ahí no vuelven y que esto me parece que requiere una dignidad y una seriedad y una escucha que, bueno, realmente hay que ubicarla, ¿no? en toda su potencia. Entonces, más complicado que hacer lugar a ese sujeto en este marco de los juicios y en el marco del derecho penal me parece que es difícil, ¿no? Es decir, y con estas figuras que mencionábamos, las víctimas del campo de concentración. Bueno, ya está todo dicho. Si esto se pudo agujerear un poquito, si esa memoria que introdujimos o que hicimos por lo menos dudar, ¿no es cierto?, que es una memoria no cronológica, es decir, una memoria hecha desde una consistencia no toda, una memoria tachada, barrada con fisuras. Si eso fue posible, yo creo que, bueno, hay que apostar a todos aquellos dispositivos en donde hay algo para escuchar, más que algo para decir, algo para escuchar, porque es la escucha lo que provoca, ¿no es cierto?, ese modo de decir. Esto es lo que me parece importante. Bueno, muchas gracias por su charla. Yo tengo poco conocimiento de la historia de Argentina, tengo recuerdos de los años de las Malvinas y esos años de la dictadura argentina que veíamos por la tele. Vi alguna vez unos militares muy prepotentes que me llamó la atención, ¿no? La soberbia, la prepotencia tan terrible. Recuerdo también el buque Escuela Libertad que tropezó en Málaga con el alcalde Aparicio, porque también eran soberbios, prepotentes y tuvo un tropiezo gordo con el alcalde que creo, si no me equivoco, que le dijo que no vinieran más por Málaga. Yo creo que es muy importante recuperar a las víctimas, por supuesto, pero creo que falta una segunda parte, no sé si se ha hecho o no se ha hecho. Todas las personas, los verdugos, ¿no? Todas las personas que han hecho tanto daño, ¿no? Los de la Escuela Mecánica de la Armada, los que tiraban a la gente atada unos a otros al mar. Todas esas atrocidades, ¿no? Todas esas personas son personas que yo creo que la justicia debería haber recaído, no sé si lo ha hecho, pero debería de recaer y no darlos por terminado este tema jamás. Porque las víctimas hay que defenderlas, pero los verdugos deben responder ante la justicia. Esa es la idea que yo tengo, visto desde lejos y desde mi ignorancia. Gracias. Sí, le quiero aclarar justamente ahora, que es esta pregunta, que precisamente estos juicios penales encontraron responsables a cientos de militares y, bueno, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en Argentina, y muchos de ellos están hace 20 años, 20 años presos. Así. Quería hacer una pregunta muy breve. ¿Y ahora qué pasa con Milei? Esa política que entiendo que son, no entiendo, ¿no? Las comentas tú, que son públicas y tal, ¿eso está sufriendo un menoscabo o cómo está esa situación? Sí, bueno, evidentemente el gobierno de Milei, digamos, no solamente es un gobierno negacionista, sino que es un gobierno que reivindica los crímenes de la dictadura. Entonces, el menoscabo es absoluto, ha cerrado todas las áreas, desfinanciado todo lo que pudo. Leer, digamos, las resoluciones internas del Estado en este momento en relación a cómo se dirige a todos aquellos que trabajan en el campo de los derechos humanos es verdaderamente un horror, digamos, ¿no? Es terrible. Ha profanado el nombre de todos los referentes, es decir, ha insultado a Estela de Carlotto, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo en general. Bueno, digamos, volvió todo ese horror, ¿no? Es decir, hay una reivindicación de todo eso en Argentina en este momento. Por eso es muy complicado también porque nosotros siempre pensamos que, y bueno, en realidad fue así, Argentina
se constituyó en torno a este nuevo sujeto político, los derechos humanos, y eso fue un nombre que sostuvo, digamos, un eje, ¿no es cierto? Vertebró un montón de políticas públicas durante los últimos años, y no hay lugar del mundo donde uno vaya y no sea una referencia a todo lo que se hizo en materia del juzgamiento y la reivindicación de la memoria, etc. Y en la actualidad, bueno, es como haber perdido el nombre, ¿no? Porque esto, digamos, esto que se reivindica fue votado también. Entonces hay que hablar de la responsabilidad social también, ¿no? Algo que, bueno, a veces es complicado porque parece que estamos todos dormidos, anestesiados y que nadie votó este gobierno. Pero bueno, la verdad es que ganó por el voto popular. Habría que pensar mucho sobre eso y qué significa que en ese sentido digo que parece que hemos perdido el nombre, ¿no? Porque ese nombre vertebraba las políticas públicas. Pero es muy sorprendente pensar que si esas políticas públicas construyeron todo lo que construyó en la Argentina, que venga alguien a decir que viene a destruir al Estado desde adentro, a todas las políticas públicas, y además, esto lo digo porque no sé si todos en la sala lo saben, pero es bueno que lo sepan, una persona que dijo que la justicia social es una aberración y un robo, porque es quitarle a los ricos para darle a los pobres, ese es el robo. Entonces, estamos en ese terreno, en ese discurso delirante, digamos que, bueno, habrá que ver qué es lo que retorna de ese nombre. Bueno, somos creyentes en las marcas, así que vamos a ver. Muchísimas gracias por su testimonio, por todo su trabajo literario, pero también con las víctimas. Les cuento un sueño que tuve el otro día, y fue que yo venía aquí a la presentación y era la única que lloraba. Y yo decía, ¿por qué los demás no lloran? ¿Y por qué? Porque yo he seguido de cerca, he acompañado a amigos que han estado uno en concreto en La Perla, en el campo de concentración, y otro en las cárceles, que por cierto se sentía culpable porque él no había estado en un campo de concentración. O sea, el tema de la culpa, no solo de la culpa del sobreviviente, sino los matices de cada persona, ¿no? Este otro amigo se sentía culpable porque no había estado en la cárcel muchos años, pero no en un campo de concentración. Entonces, quiero decir, es muy complejo. Me ha encantado que estén hablando de todo esto, tan difícil de comprender cuando uno no ha escuchado a las víctimas, cuando uno no ha leído o no ha visto las películas, o no ha estado en Buenos Aires y ha estado poniendo en una placa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo he conocido testimonios, de ahí hice una novela porque me sentía muy afectada y escribí De lo amado y perdido, y cuento la historia de Roberto Vitale, que viene a Málaga en busca de una oportunidad para ser feliz. Y conoce a Candela y cómo ella le ayuda a salir de la melancolía. Cuento cómo viene totalmente afectado por ese pasado del que todavía no puede hablar, pero ella, que es psicoanalista, pues le ayuda a superar y logra, y vemos cómo a lo largo de la novela puede recuperarse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he conocido a estos amigos que estaban destrozados, ¿no? Lo que pasa que a través de la poesía, a través de escribir, pues han podido hablar, pero hay personas que no pueden hablar todavía. Y de verdad que muchísimas gracias, me ha parecido precioso, y les animo que en cuantos más lugares puedan llevar el libro y el testimonio, me parece muy importante. Y hay personas que estamos muy sobrecogidas con lo que pasó. De hecho, en este libro hablo de que aquello nos pasó a todos. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí, yo quería continuar una cuestión, por supuesto, agradecer
su intervención, sus palabras. Es un testimonio digno de ser tenido en cuenta. Respecto del presidente actual de la República Argentina, ¿no? Hay una cuestión que, como muy bien señalaba Fabiana, fue elegido, ¿no? Y aquí yo, más que una interpretación, yo cito la articulación que ha producido Jorge Alemán cuando menciona una mutación antropológica, ¿no? Una mutación antropológica que nos permita, por lo menos, localizar, aunque no definir en latitud y longitud, ¿no? Pero qué cuernos organizó o cobró vigencia para que el 57% de la gente de Argentina votara semejante energúmeno que apuesta por la deshistorización, por la disolución de todo lazo posible. Es decir, entonces, claro, ahí está el compromiso, donde está muy bien, ¿no? Porque entre el comentario que hizo Marga y la explicación, los comentarios de Fabiana, acompañamiento. Hay que despegar, hay que coger un escalpelo y separar los tejidos de lo que fue el acompañamiento terapéutico en los 60-70 de la práctica en psiquiatría, no ambulatoria, sino de internación. Y justamente acompañar es escuchar, es estar. Entonces, claro, nuevamente nos volvemos a separar de un registro técnico, ¿no? De la técnica, por ejemplo, del acompañamiento terapéutico, que de hecho hay hasta másteres, ¿no? Esto es lo que quería comentar, mutación antropológica y algo que se va disolviendo. Y es el lazo social, ¿no? Vale, gracias. Gracias Fabiana, pensaba también, al hilo de todo esto que se está diciendo, que efectivamente en Argentina, ¿no? Algo de esto ya no tiene lugar desde las políticas públicas del Estado, pero me preguntaba si en otros lugares algo de esta experiencia puede tener acogida, ¿no? Porque me parece que si bien estamos en tiempos muy revueltos, ¿no? A nivel mundial, evidentemente hay gente con todos los terrorismos que están actualmente, ¿no? Hay gente que está dispuesta también a eso, ¿no? A un cambio, o que se siente concernida, como decía por ahí. Entonces esto te quería preguntar si el hecho también de que tu experiencia salga de Argentina, genera interés en otro tipo de países. Sí, la verdad es que genera, tengo que decir igual que en Argentina ese centro de asistencia sigue existiendo, ¿no? Desfinanciado, con un montón de resoluciones nuevas, que es la forma de desorganizar un espacio que está organizado de determinada manera. Y parte del equipo que se formó en aquellos años, todavía una pequeña parte sigue trabajando allí, y por otra parte también es cierto que los juicios no se suspenden porque hay toda una inercia también judicial que continúa. Entonces hay algunos juicios, muy pocos, pero todavía hay. Por supuesto que los años de trabajo nos hacen pensar que para sostener una política de acompañamiento como la que nosotros armamos, es necesario que haya una política pública en torno a eso. No se puede hacer de forma aislada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que algo de eso resiste, y entonces creo que también las políticas públicas son muy importantes, porque eso... es decir, resiste un pequeño grupo al interior del Estado actual de la Argentina, ¿no? Y después que las experiencias, sí, las repercusiones en otros países son muchas. Lo que pasa que
hasta ahora la experiencia que yo tuve es de presentar el libro en muchas ciudades de Brasil, porque también trabajamos muchísimo nosotros con Brasil por aquellos años, Brasil, Uruguay, Chile. Pero bueno, Brasil no ha tenido proceso de juzgamiento, entonces el acompañamiento es en torno a otro espacio testimonial muy distinto, que es el espacio de las comisiones de verdad, como hubo en Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Es decir, ahí también analizamos mucho con los colegas psicoanalistas de Brasil las diferencias que hay entre declarar o dar testimonio en una instancia donde hay consecuencias penales y lo que significa dar declaración en una instancia donde no hay consecuencias penales. Entonces, bueno, todas estas cuestiones las hemos debatido mucho, como debatimos mucho también por aquellos años. Todo el trabajo que se había desarrollado antes que los estados asumieran estas políticas públicas con las organizaciones no gubernamentales, con los organismos de derechos humanos, pero que hay un problema porque la definición misma, lo reparatorio, y para inscribir este acompañamiento dentro de una política reparatoria implica la responsabilidad del Estado. Entonces, te diría que, es decir, hay equipos de acompañamiento, hay modos de acompañamiento, hay instancias, hay políticas, pero no es lo mismo cuando están dentro del Estado que cuando están afuera. Igual creo que cuando los Estados se retiran, el hecho de que esas redes existan no es lo mismo a que no estén, ¿no? Es decir, se constituye algo nuevo, por eso digo, se anuda y se desanuda todo el tiempo esta cuestión. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad en Argentina no tiene antecedentes tampoco como para pensar todavía, creo que estamos mareados con esto, es decir, para pensar qué se hace más que atajar y tratar de, no sé, hacer algún nudito, atar algo de todo lo que se desató, ¿no? Lo que se está desatando. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Pues bueno, me corto solo autónomamente por los gestos de mi querida compañera. Yo creo que podemos ir, si estamos todos de acuerdo, produciendo el final de este bello encuentro, un encuentro de palabras, ¿no? Bueno, tomo la palabra en el nombre de la asociación que representamos todos nosotros, y me parece importantísimo agradecer tu presencia y tu testimonio y tu trabajo, y también que estés hoy aquí con nosotros y por la cantidad de cuestiones que hemos desplegado. A ustedes agradecerle la nobleza de vuestra presencia, la participación, y no les podemos desembarcar una próxima convocatoria, pero creo que estamos todos lo suficientemente concernidos y algo brotará tipo Geyser y ya se los haremos saber. Así que muchísimas gracias a todos y en primer lugar a Fabiana. Gracias. Mm-hmm.